Retomamos la sesión después de esta inauguración con un coloquio principal sobre la importancia de la profesionalización, cómo generar valor y comprar mejor gracias a la tecnología, estado actual en España. Y os dejamos con José Luis Aristegui, director general de España de Vortal Connecting Business, que va a moderar la mesa. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, darle las gracias a todos por su presencia, también dar las gracias al Ayuntamiento de Sevilla por su colaboración, que ha sido muy importante para poder realizar hoy aquí este cuarto Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica, ya una realidad después de las ediciones de Valencia y Madrid. Y me acompañan en esta mesa inaugural tres personas a las que yo realmente tengo un profundo respeto a nivel personal y profesional por cada una de ellas. Las conozco ya desde hace tiempo y además son grandes expertos en contratación pública y en contratación pública electrónica. Me acompaña José María Jimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y codirector del Observatorio de Contratación Pública. Luis Valadares Tavares, profesor emérito de la Universidad Católica de Lisboa y miembro del Comité de Expertos de la Unión Europea en Contratación Pública Electrónica, y José Antonio Moreno Molina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y codirector también del Observatorio de Contratación Pública. Bien, en principio va a ser una mesa de debate. Yo quiero, como expertos, que se genere un debate en los puntos que creo que más importantes en estos momentos y que todas las administraciones públicas tienen encima de la mesa con esto de la contratación electrónica y la nueva ley y las instrucciones de la Oficina de Supervisión de la Contratación, y yo creo que va a ser un debate bastante enriquecedor desde un punto de vista nacional, pero también tenemos a Luis, que nos hablará desde un punto de vista europeo, que tampoco hay que perderlo de vista porque estamos en una contratación pública que el objetivo de la Comisión es que sea paneuropea. Entonces yo voy a lanzar la primera pregunta, si os parece bien, y bueno, vosotros a ver quién es el valiente que asume el reto de contestar primero. Bueno, tenemos ya un año de aprobación de la nueva ley de contratos, 9/2017, ha sido un año muy intenso para la gente que está en el día a día en la contratación pública. Me gustaría saber qué valoración hacéis de este primer año de implantación en España y qué cosas habría que mejorar, ¿no?, en estos momentos a nivel de país, ya no solo en el ámbito de la contratación electrónica, sino en el ámbito de la contratación pública. Bueno, me lo ha pasado a mí el primero, pues no. Muchas gracias por la invitación, a todos por estar aquí. Y en relación a la pregunta, al final, ¿cómo vemos un año después la ley de contratos? Hay una parte de subjetividad en función de en qué lugar se encuentre cada uno. Mi percepción es más positiva que negativa. Creo que la ley 9/2017 permite hacer cosas distintas de las que veníamos haciendo, lo cual no es poca cosa. Es una ley que habla de calidad, nunca habíamos hablado de calidad, habla de estrategia, nunca habíamos hablado de estrategia, establece instrumentos que nos permitirían hacer la contratación pública distinta y de esa perspectiva yo creo que es un camino bien distinto del anterior. Problemas prácticos. Yo creo que nos hemos encontrado, después de un año, en primer lugar, quizás con una falta de liderazgo político. Yo creo que la crisis institucional que vive el país, con las convocatorias de elecciones, los cambios de gobierno, han afectado al impulso político que se tendría que haber dado a esta ley, y donde, como no hay consensos políticos, pues ha faltado quizás ese liderazgo institucional que hubiese permitido hacer las cosas distintas. Dos, creo que hay cierta resistencia a los cambios. En base a que siempre se ha hecho así, prueba de ello es el debate del contrato menor, que es como el día de la marmota, siempre sale. Yo ya me niego a hablar del contrato menor, porque claro, dice, hablando del 20% del Producto Interior Bruto, según la OCDE, el 29,6% en España, que el debate en este país siga siendo los procedimientos de adjudicación directa, sin pensar si existe vida más allá, que
sí que existe, pues la verdad es que no es que me canse, pero me llama la atención. En Europa yo creo que más. Es decir, y nadie se ha planteado la nueva gobernanza, la contratación pública, buen gobierno, colaboración institucional, etcétera. Yo creo que esa resistencia al cambio es quizás el principal hándicap un año después. Y tercero, que claro, que la ley sea buena o mala, necesita una correcta aplicación. Y yo creo que había que reflexionar dos cosas. A, el sistema de organización administrativa que tenemos en España es el más adecuado para obtener la mejor estrategia en contratación pública. Me explico más. 20.000 poderes adjudicadores que no colaboran entre ellos para hacer nada. A veces se pasan información, copian los pliegos, etcétera, pero que no cooperan en escala. ¿Es la mejor solución? ¿Por qué no hay compra agregada, compra conjunta, centrales de compras entre distintos poderes adjudicadores con necesidades similares? Es decir, lo dejo como reflexión. Dos, claro, la Unión Europea habla de la necesidad de profesionalizar y capacitar. Yo no he visto en el Estado ni en muchas comunidades autónomas una vocación clara de liderazgo en esto. Muchas actividades de formación vienen de entidades privadas, vienen de quizás de impulsos que son bienvenidos, pero no están coordinados, y a diferencia de lo que pasa en otros países, pues no tenemos tampoco una estrategia de cómo queremos formar a la gente, tanto en las administraciones públicas como en las empresas. O sea, el nivel de profesionalización, capacitación, nos puede pasar en los dos niveles. Y por último, yo creo que la gran posibilidad que daba la ley de contratos de cambiar las cosas venía apoyado en la contratación pública electrónica. O sea, la ley 9/2017, cuando se redacta, se pensaba en que rápidamente todo el mundo interpretaría la ley en clave electrónica. No es así, seguimos en clave papel, con lo cual pues tenemos problemas prácticos derivados de que no se hace contratación pública electrónica. Ya no digo a gran escala, a pequeña escala. Y pongo un ejemplo. ¿Qué costaría hacer el procedimiento simplificado, sumario súper simplificado del 159.6 con medios electrónicos? Poco tecnológicamente, y qué poca gente lo hace. Me sorprende. Si eso sumamos que el Estado, en fin, y con esto acabo de una reflexión personal, creo que esta tiene una posición equivocada, y me voy a mojar en el tema de cómo liderar la contratación pública electrónica, en la medida que parece que se impone un modelo público frente a un sistema de colaboración público-privada con homologación de plataformas, etcétera. Lo que tenemos es cierto ruido en qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cierto parón en gente que pueda utilizar procedimientos electrónicos, porque la uniformidad de la solución estatal para todo el sector público español / del Estado con mayúsculo, y lo dejo así, que cada cual lo interprete, hace que mucha gente no esté haciendo contratación pública electrónica. Sin embargo, el balance, para mí, creo que es más positivo que negativo, y por ello que la gente está aquí opinando, que se ha dado cuenta de la importancia de la contratación pública. ¿Qué nos queda? Un impulso político decidido para marcar la senda, y sobre todo la implementación de la contratación pública electrónica, y no lo digo porque esté aquí, sino porque creo en ello, como una herramienta, no es un fin, como una herramienta para poder conseguir los objetivos que marca la ley, que están muy vinculados al buen gobierno, que es a lo que nos debemos todos los servidores públicos. Y esa es mi reflexión a un año después de la ley. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Un honor compartir la mesa con el profesor Valadares, con el profesor Jimeno, y bueno, pues encantado de estar con este auditorio. Sí, mi balance también es positivo. Yo creo que debemos primar mucho más los aspectos que son destacables de la ley de contratos respecto a los aspectos críticos, que también los tiene, y sobre los que yo creo que vamos a tener ocasión en la mesa de irlos comentando también. Pero no cabe duda de que la nueva filosofía de la ley, el reto que planteaba al sector público, al sector privado, está calando en todos en estos ámbitos, ¿no? Y hay ya muchas evidencias de cómo la actividad contractual de las administraciones, la actividad
de contratación pública está cambiando en una línea pues muy positiva. Yo creo que la ley marca un antes y un después, sin duda, en la compra pública y en la cultura administrativa y en la cultura del sector privado. Eso ya está calando. La contratación pública estratégica, la utilización social, ambiental, para promover la investigación y el desarrollo, para promover la igualdad hombres y mujeres, para tantos y tantos fines de ámbito público que se está trasladando a la contratación pública. Eso ya está asumido por todos y es un salto y era un reto cualitativo de muchísima importancia. En poco tiempo hemos conseguido interiorizar estos aspectos que sin duda van a requerir mucho esfuerzo futuro y mucha más aplicación práctica, pero ya los tenemos ahí y yo creo que han sido bien asumidos. Desde las propias administraciones se están dando pasos positivos, empezando desde el ámbito legislativo. El Estado, inmediatamente después de la aprobación de la ley, crea la Comisión Interministerial para la incorporación de aspectos sociales, para la incorporación de aspectos medioambientales en la contratación pública. Hace poco se publica el Plan de Contratación Ecológica, también de la Administración del Estado. Las comunidades autónomas mandan mensajes también muy importantes. Extremadura, Ley de Contratación Pública Sostenible, Responsable, Ambiental. Navarra, Ley Foral de Contratos Públicos, también con objetivos muy avanzados y muy en la línea del derecho europeo. Legislaciones específicas autonómicas como la andaluza, Ley de impulso de lucha contra el cambio climático, de impulso de la igualdad mujeres y hombres, recogen vinculaciones, como no puede ser de otro modo, con la contratación pública. En el ámbito local, por no irnos a tantísimos ejemplos como quería identificar dos: la instrucción del Ayuntamiento de Valladolid, también para impulsar la compra pública eficiente y sostenible, las actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona, como una actuación práctica. En noviembre del año pasado convoca la primera feria de la contratación pública, donde pone en contacto a los órganos del Ayuntamiento de Barcelona con las empresas contratistas interesadas en los distintos servicios que presta el Ayuntamiento. Yo creo que recoge muy bien cuál es la nueva filosofía de la ley, es decir, se están dando pasos importantes. Desde el sector privado se impulsan guías de contratación social, el CERMI en el ámbito de la discapacidad, SEPES, empresas de trabajo social, guía para la contratación respetando los derechos humanos. Es decir, se están dando avances muy notables que yo creo que hay que destacar y que nos dan idea de por dónde se está asumiendo los nuevos retos de la contratación pública. Sin duda, en el debe de la ley está pues, la temática principal del Congreso, la verdadera implantación de la contratación pública electrónica. La ley apuesta bien, como no podía ser de otro modo, en el marco del derecho europeo, por la obligatoriedad de esa contratación de extremo a extremo por medios electrónicos, pero ahí es donde nos estamos encontrando las mayores dificultades de aplicación práctica de lo que la ley misma establece, por múltiples cuestiones sobre las que vamos a tener ocasión de debatir. El proceso va muy lento y no se está cumpliendo lo que establece la ley de contrato del sector público y la directiva clásica de contratación, la 2014-24. Aquí sí que tenemos por delante mucha más necesidad de trabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que ahí es donde quizá más necesidades se plantean, porque la contratación pública electrónica es una nueva forma de gestión de la contratación, pero va mucho más allá. Plantea una verdadera revolución jurídica, en el sentido de que hay que cambiar
la forma de realizar esa misma compra pública con la utilización de medios electrónicos. Otros retos pendientes que planteaba la ley y que yo creo que todavía están por trasladarse a esa cultura de la contratación pública, pues aspectos como la programación de la contratación, que también establece de forma avanzada la ley de contratos, pero que se está haciendo a un paso lento todavía por nuestro sector público. En el balance positivo de la ley yo quería también resaltar algunos aspectos, ¿no?, que yo creo que hay que seguir poniendo en valor. La ley unifica el régimen contractual de todo el sector público. Ese es un salto de muchísima importancia con respecto a la legislación anterior. La supresión de las instrucciones internas de contratación pues, ha supuesto un alivio importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de la mayor participación posible de los interesados en acceder a los contratos con cualquier entidad pública. Era algo muy necesario, que todavía debe traducirse de verdad en que las empresas participen en las licitaciones de todo el sector público. La Unión Europea nos sigue llamando la atención. En España hay muy poca competencia en la contratación pública, sigue habiendo muchas licitaciones con 2 ofertas o con una. Se necesita mucha más participación de las pymes, en general impulsar esa libre concurrencia, pero la ley estableció o decidió esa unificación del régimen contractual público y también desde la perspectiva procedimental lleva a cabo una reforma de la arquitectura de los procedimientos en España que estaba claramente viciada o que estaba funcionando de forma insuficiente o no adecuada. Pensemos en la utilización del contrato menor, pensemos en la utilización del negociado sin publicidad. Bueno, pues ahora la ley ofrece herramientas directas para que desde la compra menor a la compra mayor se utilicen procedimientos que garanticen la libre concurrencia. Bien, pues esas serían mis palabras. Muchas gracias, José Antonio. Luis, año 2010 se crea el Comité de Expertos de Contratación Electrónica. Tengo mucho gusto de compartir con vosotros la experiencia que habíamos tenido del desarrollo de las directivas. Ha sido un proceso muy tumultuoso en la Comisión, no tanto como el Brexit, pero casi. También en el Parlamento Europeo, cuando he empezado a trabajar con el rapporteur, que es negociador jefe, me ha preguntado, Luis, ¿sabes cuántas sugerencias de cambios he recibido? Y he dicho, bueno, 20, 30, no, 1025. Ha sido un proceso muy difícil, porque el cambio, como José Jiménez ha dicho, es siempre muy difícil. En Portugal habíamos universalizado la contratación electrónica en 2009. El cambio tiene mucha similitud con los problemas que vosotros están enfrentando. Yo creo que debemos hablar muy sinceramente. No formalmente como las liturgias del Estado. Siempre que hablo con dirigentes, con técnicos públicos, me dicen, sí, las ideas son muy buenas. Contratación estratégica, perfecto. Sostenible, maravilloso. Calidad, claro. Pero el problema es que todo este reto vaya a complexificar mucho mi trabajo. Las responsabilidades que tengo son mucho mayores. Entonces hay un sentimiento contradictorio, un sentimiento académico, teórico, me gusta así cambiar, pero el fin del día me pregunto qué me va a acontecer mañana, porque el modelo multicriterio ha sido bien implementado. Todos los anuncios habemos producido a tiempo. Vosotros saben que vuestro artículo 28.4 dice
todos vosotros deben utilizar el anuncio previo, al menos para los contratos acima de los umbrales. Toda la gente hace eso. ¿Qué es la responsabilidad? Expertos financieros. Y la evaluación de los contratos. Entonces, hay un sentimiento siempre mucho contradictorio. Yo creo que el cambio se debe hacer reconociendo esas dificultades. Es por eso que la temática de profesionalización es muy importante. Porque, por ejemplo, vuestra ley tiene una pequeña síntesis, el preámbulo, que me parece muy, muy interesante. Los objetivos son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia. Pero ese es todo. Es más competencia, es más anuncios, es más racionalización, es más acceso a pymes, es menos procedimientos de contratos menores que se utilizan demasiado, es todo. Y después dice, en segundo lugar, una mejor relación calidad-precio. Es muy difícil. Es muy difícil también en el sector privado. Por ejemplo, grupos empresariales como Volkswagen están haciendo un debate, una transformación interna muy grande porque finalmente concluyen que no están contratando bien calidad-precio. Entonces, nosotros súbitamente vamos a hacer todo eso bien. Y si no lo hacemos bien, lo que nos va a acontecer. Entonces, hay riesgos. Es por eso que profesionalización es importante. Pero también para tenermos profesionalización tenemos que tener herramientas. El mecánico del coche tiene nuevas herramientas. Entonces, cada uno de vosotros debe exigir nuevas herramientas. Y no solamente tecnológicas, pero también institucionales. Un ejemplo muy sencillo. Todas las instituciones públicas tienen un presupuesto anual y tienen un plano de actividades anual. Vos pregunto a cada uno de vosotros quién tiene un plano anual de contratos públicos. ¿Puede levantar el brazo? Uno. Pero ¿por qué no? No, esta es una cuestión interesante. Si vosotros tienen un presupuesto anual y un plano de actividades anual, ¿sabemos lo que podemos hacer con los recursos de nuestra casa o no? Entonces, ¿por qué no aprobamos también un plan anual de contratación pública para hacer la planificación que José Antonio hablaba? Bueno, para todo eso son necesarias nuevas herramientas. La buena noticia es que la contratación electrónica no es sustituir el papel por digital. Por favor, no haces ese error. No es eso. Es tener nuevas herramientas para vos ayudar a responder a estos nuevos retos. Esto es cierto que en esta conferencia podemos discutir eso con mucho más profundidad. Gracias. Gracias, Luis. Tú que estuviste en las reuniones de la Comisión Europea con el comisario Michel Barnier, que es el responsable del Brexit y además fue el principal impulsor del uso de la contratación electrónica obligatoria en toda Europa, ¿cuáles eran los objetivos que tenía la Dirección General de los Mercados respecto a la esa es una cuestión muy interesante. Todo esto ha empezado con una reunión en 2011 que Michel Barnier, que era en ese momento el comisario de Mercado Interno, ha convocado a dirigentes de la Comisión, expertos exteriores como yo y muchos otros, con la cuestión siguiente. Mira, la agenda de la Unión Europea estratégica 2020 está muy retardada, con muchísimos problemas. Y vosotros están despendiendo quase 20% del PIB europeo en contratos públicos. ¿Vosotros no nos pueden ayudar? ¿Sí o no? Y la respuesta ha sido positiva, pero para ser positiva tiene que haber mucho cambio. Es por eso que se han producido las directivas donde ha habido mucha influencia, no solamente de los jurídicos, pero también de los tecnólogos, la Europa digital, que también estaba muy retardada, y de los economistas. La escuela de economía neoclásica ha sido muy importante. Si ustedes leen el artículo de evaluación de propuestas, bueno, se puede reconocer muchos conceptos de economía neoclásica. Bueno, entonces ha sido un reto, pero
siempre habido la comprensión que este cambio sería a velocidades muy diferentes en Europa. Es lo que se ha pasado. Hay países que han digitalizado muy rápidamente, otros no. Hay países que han cambiado la orgánica del Estado para los contratos públicos. El caso de Italia es muy interesante. Han creado una agencia, CNAC, no solamente para la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero también para cualificar los poderes adjudicadores. Jiménez decía que vosotros tienen muchos poderes adjudicadores, demasiados. Bueno, en Italia, si quieres hacer un procedimiento más complejo, la agencia dice, no lo vas a hacer porque no tienes competencias profesionales para lo hacer. Eso es muy interesante. Irlanda ha desarrollado una solución similar. Entonces, todo este cambio de la estructura de la administración pública es importante para poder tener nuevas soluciones. Me han dicho, el alcalde de Lisboa, la semana pasada me ha dicho que están empezando un procedimiento conjunto con el municipio de Madrid y de Roma. Bueno, puede ser muy interesante. En Lisboa, las universidades de Lisboa se han asociado para desarrollar una compra conjunta de los servicios que más utilizan. Las viajes, vosotros saben que los profesores académicos se gustan mucho de viajar. Entonces, la viaje, las tecnologías, etc. Bueno, son ejemplos interesantes y que permiten ayudarvos a sufrir el reto, la profesionalización de una estrategia inteligente y eficaz. Se habla del reto de la profesionalización. Creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes de la importancia que tiene la contratación pública a nivel de país y, por supuesto, a nivel europeo. Pero yo siempre escucho una queja, ¿no? Común en la mayoría de los órganos de contratación, la mayoría de las administraciones con las que llevamos colaborando desde hace muchos años, y no solo en España, que es que la mayoría de la gente se queja de que no están bien dotados a nivel de recursos humanos y no hay una política clara desde pues, a nivel político en cuanto a la profesionalización de la compra pública. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Creéis que en estos momentos, por ejemplo, en España, los órganos de contratación, las administraciones públicas y sobre todo focalizándonos, yo creo que en la administración local, deberían de tener más medios, más recursos humanos a su disposición en algo tan importante como la profesionalización de la compra pública? Es evidente que sí. La contratación pública, cuando cogemos la ley de contratos, cuando llega la ley es tan larga, lo primero que alguien tiene que decirle ¿para qué se hace la ley? Pues cogemos la ley sin saber esto para qué es. Y dice, hombre, ¿para qué se ha hecho la ley? ¿Qué pretende la ley? Porque si no, difícilmente vamos a comprender lo que quiere. Entonces, si la ley es extensa, como la anterior, el día 1 de abril se publica el Código de Marché Public en Francia y son 1.700 artículos. O sea, que lo digo, es verdad que están los de las colonias, pero son largos. El Código italiano no es corto, es decir, claro, ni el Código Civil. Lo digo como, al final, el que sea largo o extenso no es un problema, sino lo que hay detrás. ¿Qué sucede? Que tenemos una estructura administrativa que es la que es. Reflexión que habrá que hacer en España algún día. Si tengo un ayuntamiento en Aragón, que nosotros tenemos 700 pocos, y 500 son de menos de 500 habitantes, tú ves a explicarles que con la ley de contratos hay que hacer estrategia, contratación pública electrónica, transparencia y que hay que ser socialmente responsable. Y dicen, sí, hombre, sí. Y dice, yo estoy de secretario interventor interino, llevo 4 pueblos y tengo que dar la contabilidad y tal. Claro, yo eso lo entiendo. El problema no es de la ley de contratos. El problema es de la organización administrativa. Y vinculado a la organización administrativa, ¿cuáles serían las máquinas? Los contratos públicos. Si cogemos, ya no el PIB, ahora el Banco Mundial, a la hora de ver lo que es contratación pública, tiene una ecuación más o menos que el 20% del presupuesto es contratación pública, en casi todos los países. El capítulo 1 es el que es, entre el 60 más 70, luego la principal herramienta de gestión administrativa y gestión política,
que los políticos tenían que ser conscientes, es la contratación pública. Claro, si eso es lo principal, necesitaré unas máquinas que permitan gestionarlo bien. Cuando Bernabé habla de que la ley de contratos es como un Ferrari, claro, que yo lo creo, el problema que tenemos, primero, que tenemos una estructura que no es de una autopista, sino que es un puerto de montaña con baches, y claro, pues el pobre va como va, es un Ferrari, y claro, ¿a quién ponemos a pilotar eso? Pues si ponemos a Alonso, pues irá mejor, porque no se le romperá el motor, supongo, pero si nos pone a cualquiera de nosotros, pues al botón que le demos esto, para que dice, pues ese no es. Claro, necesitamos que la gente que gestione contratación pública tenga un expertising elevado. Y eso en España nunca ha sucedido. Yo cuando aprueban las oposiciones de letrado de las comunidades autónomas, y estoy en muchos tribunales, y de ya con el joven, ¿qué hace? Le dice, a la mesa de contratación, para que se foguee con el interventor nuevo. Y dice, hola, ¿qué haces aquí? Y dice, es una concesión de obra pública. Y dice, toma tú. Dice, donde además, dice, ale. Dice, y claro, si lo pensamos desde fuera, dice, es como si yo fuese al quirófano y dice, ¿quién me va a operar del tumor cerebral? Dice, a ver qué sale. A ver, el R1 de ginecología. Dice, yo. Dice, adjudicado. Nos reímos, pero la estructura no está profesionalizada. Porque los políticos, y esto no es un tema de los empleados, los políticos, pues digo que falta impulso. Yo espero que la próxima instrucción de la oficina sea de esto, que diga hacia dónde va la contratación pública que necesitamos, o dotamos más medios personales, capacitados, no más medios personales, porque claro, dice medio personal y dice, pues, ala, en la universidad dicen, otro conserje, y dice, no, necesito, yo voy a la Universidad de Zaragoza, con mi gerente que estamos, y dice, claro, un presupuesto de 300 millones de euros, 3.000 profesores, 3.000 PAS, 35.000, y en contratación hay 2. Claro, dice, es que esta ley, me dicen los científicos, vas a acabar con la ciencia tú solo. Digo, yo, hombre, sí. Digo, mira tú. Dice, ¿cómo va a contratar 2 personas 300 millones? Claro, ahora tienen, respondiendo, necesitamos repensar la organización administrativa del personal y poner en valor los que están allí, porque es un área, yo no diría que de riesgo, que en parte lo es el área de mayor tracción política y de gestión de recursos públicos y de mejor resultado para los ciudadanos. Entonces, si la contratación pública es una inversión y no es un gasto, esto no tenemos que quitar esa mentalidad. O sea, tú vas a un interventor y dices, uy, ¿cuánto cuesta el hospital? Le digo, coño, cuando te pongas malo te acordarás. Dice, el hospital no es si cuesta mucho o no, es si cumple las expectativas. Es decir, son una inversión. El contrato público es una inversión. Si invierto dinero público, el que gestiona el dinero público está suficientemente cualificado, incentivado, que es lo que pasa en Europa, porque claro, no hay incentivos, todo lo contrario, toda la gente se va y se obtendrá después un análisis de resultados. Ese es el gran reto que tenemos en España. Pero claro, para eso hace falta impulso político. Yo espero que en alguno de los programas electorales, yo como lo suelo leer antes de votar, tengo esa manía, veo a ver qué dicen en contratación pública. En los anteriores dijeron algo, en las anteriores de hace 5 años no decían nada, lo cual demuestra también cuando he dicho la falta de impulso, dice, a ver, si aquí es donde se mueve el dinero y los partidos políticos, que se supone que tienen gente detrás, que son los que no se plantean si se hacen las cosas bien o mal, tenemos un problema que ya no es del funcionario, es un problema de la organización. Y otra reflexión, habrá que superar la idea que tenemos del contrato administrativo, como una cosa de la administración que no se sabe para qué lo hacemos y que el resultado será algo, no, es un contrato público, el contrato administrativo como tal, ese pensamiento que teníamos de tantos controles, de tantos privilegios, no tiene sentido. Hoy lo que está en juego no es cómo adjudique, sino cómo se ejecuta la prestación. Y ahí es los ciudadanos donde van a hacer el test de cumplimiento de los fines institucionales de una administración pública. Con lo cual habrá que olvidar ciertos privilegios y habrá que también empezar a pensar, esto tendría que ver también con las empresas, Las empresas no han ayudado tampoco a este clima, con algo que es muy anglosajón, que explica cómo ahí hay una cultura del win-win, todos ganan, todos confían. Cuando viene una iniciativa de la empresa privada no piensa que te va a engañar, ni que la oferta te hacen precios en baja para no cumplir, pero en este país
Claro, te hacían una oferta y dices, luego al modificado contractual. Y luego, y son los problemas que hemos tenido. Luego, reflexionemos sobre dónde estábamos, dónde queremos ir y con quién. Porque claro, al final decimos, todos queremos ir allí, pero quizás con los que estamos necesitamos darle una vuelta a la organización, poner en valor la profesionalización. Y lo que ha hecho Italia, que puede parecer a gente muy... lo que está diciendo, y cómo queda mi autonomía local, algún ayuntamiento, en ningún caso se te ve afectada. La autonomía local es que necesitas, no quien te lo gestiona. Esto que hace Italia no lo inventa Italia, en Iberoamérica, en muchos países, Chile Compras, etcétera. El ente de contratación que no tiene personal cualificado, acreditado y cada 2 años los examinan, no puede comprar, compra la entidad superior. ¿Qué han conseguido? Que las empresas también, porque juegan contra gente que sabe y que les va a controlar. Y ahí no, dice que se os modifican los contratos, ¿en cuánto? Dice, tenemos las estaciones de AVE que se licitaron por 4.000 y salió el Tribunal de Cuentas hace un mes diciendo que ya van por 13.000 millones. 9.000 millones, ya que estoy aquí, me la vas cambiando. Dice, oiga, eso, 9.000 millones en profesionalización, ¿para cuánto da? ¿Para cuánto da? 4.000. Vamos a dejarles 5.000 para que... Dice, entonces yo creo que ese es el gran reto que tendríamos que impulsar todos, más allá de qué pasa con mi contrato menor. Totalmente de acuerdo. El problema es que en la organización administrativa en España tenemos muchos problemas estructurales muy difíciles de abordar, empezando por la legislación de función pública, que es muy cerrada, que hace que esas mismas necesidades que a veces hay en unas actuaciones administrativas frente a otras no se vean traducidas en que el personal se mueva o que se tenga una posibilidad real de hacerlo. Se choca con muchas barreras, empezando, como digo, por la legislativa y siguiendo por el impulso político, que es claramente deficiente en este sentido. En España, hace unos años se quiso abordar esa reestructuración administrativa con el informe Cora y por lo menos se puso sobre la mesa un cierto debate ahí, que claramente fracasó porque llegó a muy pocos de los objetivos que se planteaba. Pues, ¿por qué? Porque falta ese impulso político y yo no lo veo ahora que vayamos a poder encontrarlo en modo alguno a un corto o medio plazo. Desgraciadamente ahí vamos a tener una condicionante muy importante y no hay nada más que ver desde el ámbito local, pues las necesidades que todos los gestores de la contratación ponen de manifiesto. ¿Qué se está planificando, preveyendo en ese sentido? Pues muy poco, por desgracia, muy poco, cuando es necesaria una nueva organización administrativa, por supuesto. Con la profesionalización que lanza la Unión Europea en 2017, en esa recomendación importante sobre esa materia, sí, la lanza, pero ¿qué ha hecho después en esa dirección? Yo creo que la Unión Europea tenía ahí un ámbito importante para ella misma concretar, porque profesionalización sí, muy bien, pero vamos a desarrollarla después mucho más. ¿En qué se traduce? ¿Qué vamos a exigir a los órganos de contratación o qué vamos a exigir en el sector privado? ¿Cómo vamos a organizar también esa necesidad de especialización? Pues ni la Unión Europea lo ha hecho, ni los Estados le han cogido el guante, ni han querido avanzar mucho más ahí. Seguimos estancados en una idea genérica de necesidad de mayor especialización, entre otras mayor formación cualificada en este ámbito, pero ¿cómo se está eso traduciendo en pautas concretas o cómo se puede llevar a cabo esa profesionalización desde un punto de vista organizado o homologado pues a nivel nacional o a nivel autonómico? Pues yo creo que de momento eso tampoco ha dado lugar a más frutos. Pues hay necesidades de mucha importancia que tenemos que afrontar y lo tenemos que hacer ya, porque es verdad que sin esa profesionalización, pues las herramientas que ofrece la ley
los objetivos, los planes, la estrategia, la nueva gobernanza, pues se queda en mucho menos de lo que podría ser. Luis, ahora me gustaría hablar de un tema que creo que es importante, que es la implantación de la contratación electrónica a nivel europeo. ¿Cuál es en estos momentos cuál es tu opinión? Yo creo que la experiencia que estamos teniendo en muchos países, también en Portugal, es muy clara. Hay una primera etapa de contratación que llamamos 1.0, que quizá sería lo que España tiene antes de la ley, que se utiliza el digital, pero sin una estrategia, de una forma fragmentada. Algunas instituciones tienen sites, otras no tienen. Pero cuando tiene, por ejemplo, yo he notado eso, los pliegos dicen, sí, pero la versión que es legalmente importante es la versión en papel. Bueno, todo eso era una etapa que ha sido ultrapasada con la nueva ley, con la ley 9/2017, que es una ley obligatoria. Pero la concepción que se puede inferir es que es una contratación electrónica muy centralizada. Yo he hecho una pequeña estimativa con algunos artículos de una revista de Jaime Pinto Santiago, Gabilex, que tiene un número especial sobre evaluación de la ley muy interesante. Y la estimativa es que hay 250.000 licitaciones por año en España. Si imaginamos 50 o 10, una centena de documentos, tenemos 25 millones de documentos por año. Muy diferentes. Documentos, en algunos casos, con muchos problemas de protección de datos personales, otros anuncios de circulación muy libre. Entonces, es un conjunto de información muy mezclada, muy heterogénea. Esta es una etapa que llamamos 2.0, que la contratación electrónica no es muy considerada como una herramienta de cada poder adjudicador. Hay que evoluir para una otra situación que es centrada en la plataforma electrónica que es utilizada por cada entidad pública, con herramientas específicas, con desarrollos propios, con profesionalización adaptada. El Museo del Prado tiene necesidades diferentes del Ayuntamiento de Sevilla o de un hospital público. Y la economía digital es una economía distribuida. El año pasado, no sé si he compartido esto con José Luis, he participado en un grupo de expertos de la Unión Europea de Technology Foresight, perspectiva tecnológica, para discutir por qué los Estados Unidos estaban obteniendo mucho más valor añadido del digital do que la Europa, cuando la Europa tiene mejores infraestructuras. Y la respuesta es muy simple, es muy sencilla. Es que nuestra estrategia digital es muy centralizada y la cultura, la tradición americana es muy distribuida. Entonces, mi sugerencia muy práctica, bueno, es que hay cambios, por ejemplo, de la estructura administrativa que son muy importantes en España, pero no dependen de cada uno de vosotros. Pero hay cambios que dependen de cada uno de vosotros. Mirar la plataforma como la herramienta que vos puede ayudar con innovación, con especificidad, bueno, eso pueden hacer y va a cambiar muchísimo. Y también la formación hands-on, orientada para la resolución de problemas. Jaime coordena la Academia Vortal. Es muy interesante discutir los problemas jurídicos, pero no podemos eternamente discutir la interpretación de un artículo. Hay que tener un menú, una lista de capacidades específicas que tenemos que poseer para hacer la contratación pública electrónica y los retos de la ley de transparencia y calidad por eso. ¿Cuáles son las capacidades, los skills? Nosotros tenemos esto cuando aprendemos a conducir un coche, pero ¿por qué no para potenciar la plataforma electrónica? Y no es una lista infinita. Las experiencias que hemos tenido son 30, 40 capacidades muy específicas,
Bueno, tenemos que las desarrollar. Y claro que las plataformas tienen que tener muchas plataformas con innovación, con competencia y con certificación. Yo no consigo entender que para conducir un coche en España tiene que tener un certificado, pero para hacer el servicio de plataforma electrónica no tiene que tener un certificado. Pues eso no es inteligente. Hay que haber certificación para poder tener una economía distribuida. Pero cada uno de vosotros, mira, esa es una sugerencia muy pragmática. Esta noche, ¿cuáles son las competencias que debemos tener para nuestro servicio poder responder a este reto? Esto está en la mano de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Luis. José María, ¿qué valoración harías de la implantación de la contratación electrónica en España en estos momentos? Sé que no es una pregunta fácil, A ver, está costando por varios motivos. En primer lugar, porque la Administración Pública Española todavía no había consolidado la administración electrónica, con lo cual le estamos pidiendo al legislador sectorial que haga algo que todavía no ha hecho para la Administración General. Con lo cual, si no tienes todavía sistemas de registros electrónicos funcionando operativos o las resoluciones de los tribunales, el procedimiento electrónico de los tribunales tenía que ser electrónico y ahí estamos, que no se sabe por qué no se avanza, que digo, pues oiga, pues para presentar un PDF, tener la documentación no sea muy complicado, eso es un hándicap, porque yo creo que en España nos está costando la transición electrónica. Desde la ley de 2007 nos cuesta mucho, entonces eso llega a la contratación pública electrónica y dicen, sí, hombre, sí, aún no hemos hecho electrónico esto, va a ser esto. 2, lo decía Luis, yo creo que la contratación pública electrónica no puede estar centralizada la solución. Si tenemos 20.000 poderes adjudicadores, son de tamaños distintos, lo cual ya explicaría cierta diversidad. Y a mí me gusta llamar la atención algo que, claro, cuando se ejercitan competencias, las materias son muy distintas. No es lo mismo la sanidad que las infraestructuras o los servicios sociales. No son los mismos un mercado muy competitivo con empresas muy grandes que con un sector más fragmentado de autónomos, entidades del tercer sector. Es decir, igual la contratación pública electrónica se tiene que adaptar a cada poder adjudicador a su realidad de mercado, no a su realidad administrativa. Es que nos pesa mucho quién somos. Somos administración para todos, la misma liturgia. Y dice, hombre, pues igual no, porque igual hay que adaptarse al contrato que está detrás. ¿Qué es lo que dice Europa? Fijaos que Europa habla de directivas de contratación pública. Le interesa el qué, no el quién. Las directivas no incluyen referencias, esto lo explica muy bien Patricia Valcárcel, al criterio precio. Y aquí es un dogma, casi papal, es decir, el precio pesará, ¿dónde está en el derecho europeo? Luego todo esto nos debía pensar, ¿cómo lo hacemos? Pues lo ha explicado Luis, yo lo traduzco cuando habla de certificación, sería un sistema de homologación de entidades que en sistema de colaboración público-privada lo que hicieran fuera complementar, en su caso, la iniciativa pública sobre esta materia. Yo me voy a mojar un poco más. Si cogemos el 347 de la Ley de Contratos, cuando habla de lo que hay que publicar en la plataforma de contratos público, y luego dice el 147 que se podrán utilizar los datos de la plataforma por el Estado, la pregunta como jurista, ¿y dónde está la habilitación para dar servicios de contratación pública electrónica? Porque yo no lo veo. No es lo mismo gestionar Big Data de lo que está publicado en la plataforma que dar servicios de contratación pública electrónica en un mercado en competencia, lo primero. 2, si vas a hacerlo en competencia sobre el 128.1, no puedes imponer una solución uniforme para todos, porque acabas afectando a las competencias administrativas. O sea, el sistema como se está diseñando, el que todo el mundo pase por el canal de los servicios electrónicos del Estado, a mí esto es como el flautista de Hamelin. El Estado va con la flauta y vamos todos detrás. El cuento no acaba bien. Lo digo, el cuento no acaba bien. Dice, es que es gratis. Dice, no es gratis. Dice, porque tú no pagas nada, esto lo paga alguien. Dice, ¿pero para qué va? Dice, suena bien.
Dice, pero igual hay otra música en otro lado. Dice, esta es más divertida. Ojo cómo estamos haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no se ha pensado para qué necesitábamos la contratación pública electrónica, ni cómo la queríamos hacer, ni en qué medida la diversidad era una herramienta de solución. Y yo creo que esas son las interrogantes que se tiene que hacer uno. Dice, ¿qué necesito yo de contratación pública electrónica? Pues no es lo mismo el Ministerio de Fomento que lo que sea un ayuntamiento de 60.000 habitantes, ni de 5.000. Y habrá que ver cuál es la mejor solución que se me adapta a mí, para mis problemas, y poder dar todos los datos. Desde esa perspectiva, yo creo que el balance más negativo de la ley viene aquí, en la contratación pública electrónica. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos hacia dónde vamos, ¿eh? Más allá de que el contrato menor no sea electrónico, claro. Y ahí seguimos, es como un bucle. Por eso decía que es la fiesta de la marmota. Del contrato menor a, uy, no se puede hacer electrónico, sigo. Y alguien tendrá que romper eso. Es decir, hay que levantarse, que ya es una pesadilla. Digo, esto no será verdad. Y un día dije, no, vamos a hacer, tenemos una estrategia de cómo seleccionamos aquellas herramientas electrónicas que nos permiten gestionar mejor. Y diría, mira qué bien, la administración española está en el siglo XXI, ya no creo en el XXII, seguimos muy anclados todavía en la cultura del papel, en el del control, y donde, y hago una reflexión, es que anda que no nos gusta internamente controlar todo, porque la ley tiene controles de todo, y ahora nos inventamos más, el presupuestario, la intervención, el Parlamento aragonés cuando dice, no, todo lo que supere 50.000 lo van a ver los diputados. Pues que lo vean. Entonces van camiones con las facturas de los hospitales, se lo tienen allí, se suponen que van sacando, mira qué chulo, van a comprar una resonancia. Y vuelta, claro, y pagamos 2 meses, y alguien dice, ¿y era necesario todo eso? Si yo tengo buenas herramientas electrónicas, donde se ha hecho un buen diseño de que se cumplen las exigencias que marca la ley de transparencia, profesionalización, de criterios estratégicos, sociales, los que quiera, tendré un cambio de cultura que hará que nos parezca todo bien distinto. Pero mientras tanto tenemos un gap allí no pequeño, pero sigo siendo optimista, ¿eh? Espero que sea la tercera instrucción de la Oficina de Supervisión. ¿Cómo hacemos la contratación pública electrónica? Porque es clave para que esto cambie. Y hablando de la Oficina de Supervisión, durante esta semana, terminamos con esto para cumplir estrictamente los tiempos de la mesa, he recibido una barbaridad de emails. Oye, pregúntale a Jimeno y a José Antonio respecto a la instrucción que tuvo que sacar la Oficina de Supervisión de aclaración respecto a los contratos menores, que ya sabéis un poco todo el revuelo que ha habido por redes sociales y el debate que se ha generado en Novagov y en otras comunidades de prácticas, ¿no? Y de redes sociales. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a qué papel debe jugar, más allá del que está previsto en la ley, la Oficina de Supervisión de la Contratación en España? Porque parece ser que hay alguna gente que no se niega, ¿no?, a que sea, pues, digamos, el organismo que dicte el camino a seguir, ¿no?, en determinados aspectos de la contratación pública. Bueno, luego dejo a José Antonio, me voy a mojar, ¿eh? No estoy acostumbrado a hacer... Sí, a ver, ¿qué dijo la Unión Europea en la resolución por la recomendación que se nos mandaba la decisión en ese verano del 16 sobre el incumplimiento del déficit del Reino de España? Quiero recordarla porque, en fin, ya sé que fue julio, pero ahí se tenían que haber reunido todas las administraciones para analizar un documento que no había aprobado nunca todavía la Comisión Europea para ningún país, donde nos ponen no muy bien, donde dice que los procedimientos en España son opacos, que hay redes clientelares, que somos ineficientes, que es causa del déficit público. Si esto los ciudadanos lo llegan a leer y dicen, o sea, que no hay hospitales, carreteras, colegios, no se sube el sueldo a los funcionarios, etcétera, porque gestionan mal la contratación pública, habría que salir a explicarlo, ¿eh? Y dice, usted tiene que acabar con negociados sin publicidad por la cuantía, con los procedimientos que generan opacidad, no me refiero a ninguno ya, dice, no tiene sentido la adjudicación directa a gran escala,
y debe crear un organismo supervisor y regulador. Usted tiene un lío. Dice, porque allí no se coordina nadie. Dice, y tiene que crear las directivas, dice que es facultativo. Pero para el Estado español dice, pero para ustedes no. No, para ustedes no. Es una decisión que el Reino de España tiene que cumplir. Tiene que cumplir. De hecho, recordáis que estamos en el periodo en el que no teníamos presidente, estaba Rajoy en funciones, y el Partido Popular presentó una proposición de ley de transparencia en contratación pública que copiaba eso para evitar la sanción de la Comisión Europea. No por convicción, no es que dijese, anda, San Pablo se ha caído del caballo, y dice, bueno, es que nos van a sancionar y por lo tanto hay que actuar. Y entonces, ¿qué se hace en el debate en el Congreso? Yo animo a leer el debate en el Congreso y las enmiendas que se hicieron para algo, digo yo, porque veo la interpretación y dice, yo no me leo eso, me dice alguno. Me dice, yo no me he leído la ley nueva, aplicaré lo de siempre. Digo, oye, genial. No creo en esas zarandajas, me dijo un interventor de la compra estratégica. A mí qué me interesa, me dijo la subrogación, que se vayan a la calle, el criterio precio. Digo, joder, estamos... Dice, ¿para qué voy a leerme yo eso? Digo, porque es una ley. Digo, y las leyes se cumplen. Decían, o no. O no, claro. Es una... Digo, tela. Pues yo salgo a mis alumnos, dice, profesor, no se preocupe. Pongan lo que pongan, les tendré que aprobar, porque si la administración no cumple las leyes, pues dice, esto... cosa, me dice alguno, cosa de los políticos. Digo, hombre, no, a ver, vale que no está bien, pero es una ley. Y las leyes se cumplen. ¿Y qué hace en el Congreso? Dice, hay que crear un organismo, luego se crean órganos, es verdad que hay en el debate técnico de esgrima entre los partidos políticos que quieren o no, pues uno no está preciso, que sea el que vigile, regule, supervise, en el que ponga orden. ¿Cómo? Y se toma de referente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. De hecho, el debate si iba a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, si va allí y se suma, lo digo para que veáis al rol que iba, y se decide que no. Yo que estuve en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, invitado como especialista para hablar de financiación de partidos políticos, y me preguntaron, dice, ¿y usted lo concentraría todo? Dije, hombre, no, créelo, pero no lo concentre porque un macro regulador tan gigante tiene sus problemas operativos y que se convierte en otra cosa. Y dice, vale, pero en la mentalidad era que un órgano regulador para el Estado con mayúscula, y el Estado con mayúscula somos todos. Vamos a ser técnicos. El Estado con mayúscula somos todos, no la Administración General, porque todos somos Estado. La universidad es Estado, la empresa pública de Mercasevilla es Estado, porque en este país si no, yo a mis alumnos ya no sé qué explicarles. Dice, ¿pero se aplica o no? Dice, depende, usted mismo. Dice, si digo que aplico, 10, y si no, también. Total, la función es que sea el que ponga unidad de criterio. Yo no voy a hablar de la instrucción del contrato menor, me niego. Hablaré dentro de unos días cuando esté esto más caliente, porque el debate creo que está contaminado. A mí no me interesa el contenido, en el que podremos discutir, sino el rol institucional. Y el rol institucional es el que es. Y el 332 es un precepto básico, que si no lo fuera, ya lo dirá el Tribunal Constitucional. Pero si es básico, habrá que aplicarlo, porque si todos discutimos lo que es básico o no básico, pues ya no aplicamos ninguna ley y ya está. Y ese juego es muy peligroso en un Estado descentralizado. No podemos dejar de aplicarlo. Luego, posición institucional. Se me reían. Para mí es la bóveda del sistema institucional. Es la bóveda. Me decía un compañero, es una bovedilla, lo que quieras. Es la bóveda. ¿Por qué? Porque el legislador estatal ha querido, es verdad que muy impulsado por Europa, que haya alguien que sea el que ponga orden. Y recordar lo que dice el 332, creo que es el 6, que es el que aprueba la estrategia española de contratación pública, que es vinculante para todos. Pues si eso es vinculante para todos, ¿cómo no va a ser vinculante lo demás? Si luego me decís, hombre, pues igual la redacción del precepto o la estructura institucional no es la más adecuada, posiblemente estemos de acuerdo. Debería ser un organismo con selección e información en las Cortes, debería pedirse. Yo no digo que se pueda hacer mejor. También pasa ya con los órganos de recursos contractuales.
si nos ponemos finos. Pero lo que ha querido el legislador es que este sea el ente, institución, sobre el que pivote todo el cambio de cultura de la contratación pública. Y esa es mi opinión. Muchas gracias. Y yo creo nos está marcando un minuto. Sí, solo para ratificar un poco esas palabras, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista competencial, en una materia como la contratación pública, con las bases claramente establecidas para el Estado, con una transposición obligatoria de derecho europeo que nos está imponiendo en un sentido amplio esa nueva gobernanza en la contratación, y aparte con decisiones específicas de la Comisión, donde nos ha advertido a España de la carencia de esa cabeza institucional en materia de contratación pública, de ese organismo que tiene que tener funciones de regulación y supervisión. Bueno, pues tanto por el derecho europeo como por el derecho nacional, yo creo que claramente se deriva ese carácter vinculante de las resoluciones de la Oficina Independiente para todas nuestras administraciones públicas. Desde un punto de vista incluso de aplicación de los principios generales del derecho, empezando por el de seguridad jurídica, pues se pone todavía más de manifiesto. Si estamos achacando desde hace muchos años esa necesidad de que en contratación pública tengamos una mayor claridad, una mayor seguridad, una mejor aplicación de la normativa, pues precisamente un organismo de este tipo puede darnos esos criterios que unifiquen, que de otra forma careceríamos de ellos, y bueno, pues tendremos situaciones como la que tanto sabemos de incertidumbre, de inseguridad a la hora de aplicar la ley de contratos. Esta oficina, en su papel, claramente debe proporcionar esa mayor seguridad jurídica en la contratación pública. Muchas gracias, José Antonio. Nos están ya avisando la organización que estamos fuera de tiempo. Solamente un minuto. Yo creo que este reto de evaluación, de supervisión es importante, pero tiene que ir de abajo para arriba. Porque una comisión de topo, si no hay estudios de evaluación sectorial por institución, es muy difícil de lo hacer. Pero me deja decir que he sido dirigente público, director general del Ministerio de Educación y presidente del Instituto de Administración Pública, equivalente a INAP. Me parece que hay un punto que no ha sido subrayado, es que los técnicos, los públicos, los funcionarios públicos tienen muchos problemas, pero tienen una grande capacidad de se adaptar a nuevas soluciones, de nuevas estructuras, y siempre hay testimoniado eso. Entonces tenemos un objetivo claro de cambio de capacidades, de funciones. Va a ser posible lograr obtener respostas muy concretas. Eu gostaria de invitar para um congresso que vamos a hacer em 13 de maio, em Madrid, solamente sobre este tema específico, que nuevas ferramentas de las plataformas vos pueden ayudar a hacer los contratos públicos. Es hecho con Vortal, que vos va a invitar los públicos a poder participar sin costos, con Jiménez y Jaime y nuestros amigos. Nosotros tenemos un problema que yo no sabía. Yo vivo en Lisboa y un amigo de Madrid me ha dicho, pero tú eres loco, hace el 13 de mayo es la semana de San Isidro de Madrid, entonces con muchas procesiones, toradas, etc. Yo no lo sabía. Vamos a jugar a San Isidro para que los participantes vayan a las sesiones, no a las procesiones. Gracias. Bueno, para acabar, le he cogido el mando a José Luis. Yo soy friki de la contratación, pero también soy friki de la Guerra de las Galaxias. Entonces, haciendo un símil, como diría Skywalker, yo me pongo en el bando rebelde, como José Antonio, contra el Imperio. Que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.